impactante de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servirle. Muchísimas gracias, señor. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. El caso de Josué Velázquez, el joven satanista. La Mano Peluda fue uno de los programas de radio más populares para los que amaban el terror y para los que no. Con 15 años de trayectoria, los mexicanos escucharon miles y miles de historias que a más de uno le helaron la sangre y le quitaron el sueño por la noche. Fue en 2003 cuando sonó el teléfono de La Mano Peluda. Juan Ramón Sáenz atendió y encontró con una voz atribulada. Era un hombre de nombre Josué Velázquez, quien hablaba desde California, Estados Unidos, quien rápidamente empieza a contar que llevaba 5 años intentando pactar con un demonio. El objetivo, hacer una negociación con algún ente de bajo astral para poder salir de una crisis económica muy severa, y tenía la intención de ayudar a su familia. Un día, relata, se encontró con un libro de brujería que le explicaba la forma de contactar con un demonio. Sin embargo, al intentarlo, no podía hablar con él. Después encontró un texto en hebreo antiguo donde se relataba la forma de hablar directamente con él. Es ahí donde Josué empezó a llamarlo para que se apareciera, pero estos llamados no fueron atendidos. Dieron frutos hasta 1 año y medio después. Los resultados se dieron hasta que en un ritual Josué se lastimó a sí mismo para invocar a un demonio. En este ritual esperaba verlo en una forma en la que todos creemos que sería un demonio, con cuernos, cola y de forma monstruosa, pero fue todo lo contrario, pues se le presentó un señor delgado que se había sentado junto a él y que se quedó junto a él hasta el momento que él le llamó a Juan Ramón Sáenz. Esta entidad sin nombre le enseñó muchísimas cosas, incluso le ofreció darle miles de bienes materiales, pero ahí es donde Josué le preguntó qué era lo que tenía que darle a cambio, pues estaba preocupado por su familia. El demonio le dijo que no se preocupara y que se diera la tarea de conseguirle un macho cabrío para darlo en sacrificio en su honor. Pero las cosas comenzaron a subir de tono cada vez más. Harto de la situación, Josué se rebeló al demonio, pero su madre comenzó a sufrir consecuencias. Él relata que fue víctima de lo que parecía ser un cerdo con características humanas, y ahí fue donde el cerdo le dijo a Josué que lo siguiera hasta una cueva, lugar donde se transformó en un cerdo hombre y después en una mujer que le ordenó que se quedaría ahí durante 21 días. Dentro de esos días, las entidades le entregaron un anillo, el anillo del rey Salomón, un anillo que se supone que otorga cualquier poder y sobre cualquier cosa paranormal. Pero para poder tener ese anillo, Josué tenía que dar a cambio a alguno de sus familiares. Pensó en su madre, en sus hermanos, y así pasó con cada uno de sus familiares hasta llegar a su abuela, en quien pensó que ya había vivido lo suficiente, así que decidió acabar con su vida para entregársela a estos seres. Lo extraño de esto es que cuando encontraron el cuerpo de su abuela no tenía ni una sola marca de maltrato. José obtuvo lo que quiso, mucho dinero, pero había condiciones para ello. No podía dar limosna, no podía ayudar a nadie y no se lo podía dar a su familia. Y lo que ganara en un día se lo tenía que gastar antes de la medianoche. Pero mientras contaba todo esto, se escuchaban ruidos extraños como si Josué estuviera acompañado. La entidad que había invocado Josué resultaba ser encargado del gobierno del lugar más oscuro que existía. El nombre de esta entidad demoníaca era muy malo y no se podía nombrar. Muchos años pasaron después de esa llamada que cambiarían para siempre la vida de Juan José Ramón y de todos aquellos que estuvieron involucrados en La Mano Peluda en el caso de Josué Velázquez.
parecía haberse perdido entre el olvido de la gente, pero fue hasta 2011 en Extranormal que fue capaz de ponerse en contacto con el protagonista de tan inquietante llamada, casi una década después de que Josué decidió ponerse en contacto con Juan Ramón Sáenz. El joven accedió a reunirse con el equipo de Extranormal, pero con una importante condición: tenía que ir con ellos el investigador paranormal Juan Ramón Sáenz. Pero eso no fue todo, tenía que verse en medio del agua por la noche, específicamente en el lago de Texcoco. De espaldas a la cámara, Josué relataba sus motivaciones para haberse relacionado directamente con los demonios, y mientras los investigadores de Extranormal lo entrevistaban, él hablaba tranquilamente de todos los rituales que había llevado a cabo. Josué llevaba varios objetos con él. Cuando estaban en medio del lago, entre unos huesos que estaban atados a algo que parecía ser su cabello y que explicaba que servía para poder dar esta entrevista con tranquilidad. Pero Josué quería liberar el pacto que tenía con aquella entidad. Estaba seguro que faltaba poco para poder romper el vínculo que tenía con todas esas entidades. Sin embargo, hubo algo que cambiaría para siempre tanto al equipo de Extranormal como a Josué Ramón Sáenz. El programa se planeaba que fuera transmitido el 29 de mayo del 2011, pero horas antes de que esto sucediera, Extranormal se enteró que Juan Ramón Sáenz había fallecido. Sin embargo, las teorías y sospechas sobre lo que pudo haber sucedido hasta ese momento eran bastante vívidas. Después de que Extranormal y Juan Ramón Sáenz se reunieran en el lago de Texcoco, cosas extrañas comenzaron a suceder. El camarógrafo que grabó esta entrevista con Josué Velázquez tuvo que ser operado de emergencia. El reportero que realizó la investigación sufrió un terrible accidente y, claro, la muerte de Juan Ramón. Y al analizar el programa de estos personajes con Juan Ramón Sáenz, las personas comenzaron a notar bastantes cosas extrañas. Incluso los mismos involucrados en la realización de esta investigación dieron a conocer que pudieron notar ciertas y sospechosas formas de actuar de Josué. El equipo llegó a explicar que Josué les esquivaba la mirada, que trataba de evitarlos a toda costa, cosa contraria con Juan Ramón, a quien saludó con gusto con un apretón de manos con su derecha, y a los demás investigadores la saludó de la mano izquierda, algo que pueden decir habría funcionado como una señal de entrega. Ya iniciada la investigación, se puede notar como Juan Ramón Sáenz comenzaba a estar un poco ansioso. Se llevaba las manos a la boca de su estómago como si estuviera doliéndole o como si estuviera haciendo algún tipo de protección contra las deidades del infierno. Coincidentemente, la causa de muerte de Juan Ramón al parecer fue por un paro respiratorio causado por una misteriosa bacteria gastrointestinal, enfermedad que muchos aseguran que nació a partir de esa entrevista. Se cree que Josué, en su ansiedad por deshacerse de aquello que cargaba con él, hizo un pacto para poder librarse por fin de todo esto, entregando la vida de Juan Ramón Sáenz. Buscaba que en una ocasión, llegaré al punto, señor. Sí. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Sí. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. En una ocasión, señor, encontré otro texto en hebreo antiguo, donde había un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Le pedía, aparéceteme, le decía, quiero verte, mándame